Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio me voy a dar un lujo, porque con nosotros está una persona un veterano de varias guerras, bajo todos los generales posibles, y que me ha enseñado muchísimo y con quien me he reído aún más. Don José Ortiz. Saludos, Cristian. Bienvenido. Qué bueno vernos aquí en un ambiente relajado, ¿verdad? Diferente a las peleas duras en el gobierno. Bueno, cuando yo siempre le decía a la gente, cuando yo entraba a la Autoridad de Energía Eléctrica, yo sentía que mis piernas se convertían en madera y todo el mundo tenía una sierra. Y yo que estuve 2 veces allí, estuve como chairman de la Junta y después estuve como presidente, ¿verdad? Director ejecutivo. Así que lo vi desde muchos ángulos y en diferentes épocas. Y llegaremos a esos tiempos, pero primero, ¿qué estás haciendo, José? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, estoy haciendo consultoría. Traté de retirarme. En un par de semanas me di cuenta que no podía bregar con la jefa que tengo en casa. Demasiado abusadora. Y dije, bueno, tengo que volver otra vez a la calle para justificar mi salida. Y el desempleo me duró 2 semanas. Así que volví Estoy haciendo alguna consultoría, ¿verdad? Firmas locales y de afuera en términos de desarrollo de proyectos, Estoy también trabajando con mucha gente para que traiga inversión a Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico, cuando tú lo miras de afuera, se ve feo, pero cuando entras te das cuenta que hay muchas oportunidades. Puerto Rico tiene una labia. La gente se enamora, pero tienes que entrar. Sí. Hay que entrar y mirar desde adentro hacia afuera y tú dices, espérate, aquí hay una gran oportunidad. O sea, los puertorriqueños son excelentes, hay buena mano de obra y hay muchas oportunidades. O sea, lo que es infraestructura, lo que es desarrollo económico, turismo, todas son áreas con un potencial enorme, ¿verdad? Y bastante sencillo de identificar las oportunidades. Sí. La dificultad a veces yo creo que es más que nada o capital, o una vez tienes el capital que la gente se salga del medio y simplemente deje que las cosas pasen. Dejar que las cosas pasen, eso es así. El flujo. José, la mayoría, ¿verdad? Para la audiencia, si son de los más jóvenes, yo creo que personas de mi edad para arriba pues, se recuerdan de José cuando dirigió Acueducto y Alcantarillado bajo, si no me equivoco, bajo Aníbal Acevedo Vilá y bajo Luis Fortuño. Después, en la época de Fortuño también creo que tú dirigiste Fondos ARRA. Cuando la época de Luis Fortuño, yo dirigí Fondos ARRA. Se creó un comité para los Fondos ARRA de Puerto Rico. Yo lo dirigí. También presidí la Junta de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. AFI. Y terminé siendo también, se me añadió, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Más Acueducto. Más la presidencia de Acueducto. Exacto. Todo eso lo tuve a la vez. Y después, después de eso, estuviste en una compañía de hoteles, ¿no? Estuve con Wyndham. Interesante. Cuando salgo de gobierno, yo dije, déjame cogerme un brequecito. Salgo de gobierno, voy a Wyndham porque había una posición en la Junta de Directores a nivel mundial. Uh-huh. Me dijeron, mira, creo que necesitamos a alguien con capacidad, con conocimiento latino. Particularmente porque el director que se va es latino. Okay. Necesitamos alguien que entienda el español y que entienda ¿cómo te digo? La manera de pensar del latino. Y se ha hablado de ti. Y yo, bueno, pues voy a la entrevista y me dicen, bueno, espérate, es que hay unos proyectos que hay que desarrollar también en Puerto Rico, hay que desarrollar en San Tomás, en el este de los Estados Unidos. Y creo que nos puedes ayudar más en la parte ejecutiva que meterte en la Junta. Y yo, bueno, pues y vamos a hablar de esto. Y hablamos bastante rápido. y me convencieron que me quedara y fui vicepresidente de desarrollo para Wyndham, para esta zona de lo que es Caribe y Latinoamérica. Sí. Y entonces, ahí fue, de hecho, en ese periodo de tiempo que tú y yo nos conocemos, porque yo estaba trabajando el tema de diseñar el DMO. Tú me diste unas observaciones súper buenas, dándonos un café en Hacienda San Pedro en Banco Popular. Me acuerdo muy bien. Tú y yo sentaditos allí, como bueno, parecíamos 2 estudiantes copiando. No, tú eras el maestro y yo era el estudiante. Yo estaba copiándome como era. y créeme, para mí, es que lo que pasa es que meterme en eso de hoteles y timeshare y todo lo demás, para mí era un mundo nuevo. Pero entonces, al tener una posición tan alta, pues estaba rodeado de gente de muchísima experiencia en ese campo. Entonces aprendí rápido
muchas cosas que para mí eran nuevas, pero sumamente interesantes. O sea, y es interesante para la audiencia que la gente ve los hoteles con glamour, con mucho glamour. Ajá. Mira, eso es lo más pelado que hay. Mira, Wyndham tenía las 3 divisiones. Una división de rentas, una división de lo que se conoce como timeshare y otra división de hoteles. Cuando tú pedías dinero para hacer alguna mejora para timeshares, olvídate, dime cuánto quieres, yo te voy a dar 2 veces para que te salga bien. Esa gente genera un cash increíble. Cuando era para un hotel, hasta 5,000 pesos había que justificarlo a sangre. Sí, los hoteles operan bien apretados siempre. Las operaciones de timeshare son bien, bien productivas. El cash es increíble. Y Vacation Clubs también tú me habías... Vacation Clubs, sí, dentro de los timeshares. Pues de ahí entonces viene... no creo que nos volvemos a encontrar hasta después del huracán María, que ahí tú estabas ayudando a la firma CCA con unas cosas y trabajamos unas cosas en conjunto. Quedé súper impresionado. Yo después en el 2018 pues empiezo a liderar bajo Ricky la reforma energética y pasa un día que yo le digo pre-apocalypse. Porque fue el día donde esencialmente se anuncia que Walter Higgins había renunciado como director ejecutivo de PREPA o de la Autoridad de Energía Eléctrica, que lo iba a sustituir un señor que estaba allá en la Junta de Directores, que eran estos directores independientes que se consiguieron, que era Díaz Granado. Lo recuerdo. Buen tipo, todavía le tengo mucha estima. Pero entre el sueldo y la entrevista que ellos dieron en El Nuevo Día y en Rubén Sánchez fue explosivo. Y ese día yo estoy en la Autoridad Eléctrica y esencialmente nos quedamos sin junta. Todos tuvieron que renunciar y sin dirección ejecutiva. Y yo estoy en una esquina agarrándome así el pelo. Tengo que recomponer la junta y tengo que buscar un director ejecutivo. Y ahí me entra una luz en la mente y digo, yo necesito a José Ortiz. Y ahí llamo a un amigo en común y le digo, necesito que me consiga a José Ortiz. ¿Para la junta? No, para que dirija esta vaina. Y dice, ¿pero por qué me estás llamando a mí? Porque yo no lo voy a poder convencer, tú puedes. Ay, caray. Y en efecto te convenció. Pues mira, déjame decirte, sí, cuando recibí esas llamadas, pues yo decía, pero esto es cosa de locos, y ahí lo que hay es un pandemonio, muchacho, meterme ahí. Olvídate de eso. Y mi esposa me dice, tú que te pasas criticando lo que están haciendo. Que todo está mal y para todo le tienen solución, pues métete. Y yo no sabía que ella me quería tampoco. Estaba harta de ti. Estaba harta de mí. Estabas llegando a las 5 de la tarde y no podía bregar con tu cara. Correcto. Y yo dije, pues bueno, pues vamos para allá. Recuerdo que el gobernador me llamó, él estuvo de camino al Mundial de Soccer o algo así. Y dije, bueno, gobernador, yo veo unas prioridades bien claras aquí. Las discutimos, me dejas correr y cuenta conmigo, 100%. Me acuerdo que las 4 cosas que hablamos fue una, hay que traer gas natural a San Juan porque San Juan es el sitio de más demanda y hay que bajar el costo de producción en San Juan. No hay gas en San Juan. Número 2, hay que hacer el acuerdo con FEMA lo más pronto posible. Ya estábamos en el 2018 y la cosa se veía lejos, como que FEMA no confiaba en PREPA. Hay que llegar al acuerdo con los acreedores, que de hecho lo llegamos a un acuerdo en el 2019. Y hay que conseguir un operador privado para cumplir todas estas cosas con el plan fiscal. Y yo le dije, yo tengo 2 años para hacerlo, es mi meta personal, creo que lo podemos lograr. Y de hecho lo pudimos lograr. Lo que pasa es que cuando vino el acuerdo de los acreedores, que fue lo único que no se consiguió, fue porque llegó lo del COVID. Uh-huh. Y me acuerdo hasta una vez que Natalia Yaresco me llamó y me dijo, mira, José, hay que detener todo esto porque no sabemos cómo va a estar la economía mundial, no sabemos si esto va a seguir funcionando, el acuerdo a lo mejor puede ser otra cosa totalmente diferente. O sea, el COVID puede cambiar la cuestión mundial overnight y no sabemos si este acuerdo podemos mejorarlo. Y ahí se aguantó la cosa. Famous last words. Vamos a poner eso en pausa y vamos a hablar un poquito de ti, José. ¿De dónde tú vienes? Mira, yo soy de Guayama, Okay. de aquí de Puerto Rico. Estudié en escuela pública toda mi vida. Era baloncelista, aunque no sea tan grande, la tiraba de bien lejos porque como no era tan grande y jugaba bastante bien. De hecho, jugué en el equipo de Mayagüez
Okay. Después me hice ingeniero, estudié en el Colegio de Mayagüez y después hice una maestría en finanzas en la Universidad del Turabo. Así que me he quedado por aquí siempre, fíjate, me he quedado por aquí siempre. Tengo que decirte una de las anécdotas en mi vida, de antes a después, que no quisiera dejar de contártela, es que recuerdo cuando entré a Acueducto, que fue después, yo empecé primero en manufactura y estuve... ¿En la farmacéutica? No, en la compañía electrónica. Cuando yo salgo, la compañía electrónica era la que estaba a la fiebre. Era ¿De verdad? Intel, Precision Monolithics, sí. One, todas estas compañías, electrónica era la fiebre. Yo entré a una de ellas y cerraron al año y tanto de yo haber estado. Y después me fui a farmacéutica. Ahí estaban empezando a florecer las farmacéuticas. Recuerdo que yo estaba en Colgate-Palmolive en una época, en el 90 y... ¿Cuándo fue? En el 96. Del 96 al 98 estuve en Colgate-Palmolive y me llaman de CSA, que CSA Group es una compañía de ingeniería grande de Puerto Rico. Sí. Y me dicen, como tú estás tan activo en esto de los ingenieros y tú conoces a medio mundo, recomiéndanos gente, porque hay una iniciativa del gobierno. En aquel momento Pedro Rosselló había vendido a Telefónica y quería darle dinero a retiro y a mejorar acueductos. La gente se olvida que los gobernadores, Hernández Colón y todo el mundo decía, es imposible bregar con acueductos. En aquel entonces no era energía eléctrica. El patito feo era acueducto. Y acueducto desde los 80 no se había subido la tarifa y el presupuesto eran 800 millones, de los cuales 400 venían del Fondo General. Así fue que cogimos acueducto. Entonces se trató con varias compañías, la última fue Ondeo, y recuerdo, nada, entré con CSA. ¿Como asesor? Como asesor, no, buscándole gente de gratis. Le llené del cuarto de gente para darle asesoría, para hacer los proyectos de acueducto. Y después me llama y me dice, ven acá, ya que tú recomendaste tanta gente, ¿por qué no te vienes con nosotros también y diriges esa manada? Y dije, bueno, está interesante, pero, o sea, yo vivo en un Macao, me vas a tener que tratar con cariño. Y me trataron con cariño y me vine para San Juan a trabajar, a coger tapón todos los días. Así que vine para acá. Tengo que decirte que tuve como 4 o 5 años bregando con la cuestión de acueductos como consultor. Y recuerdo en el 2003, me parece que fue, Juan Agosto Alicea, que llegué a conocer y él tenía un respeto por mí, yo por él, me dijo, yo creo que vamos a tener que sacar a Ondeo de aquí. Ok. Me acuerdo que en un momento me dijo, mira, Ondeo no está dando pie con bola. Y yo dije, Juan, el contrato es malo. Y ningún contrato con un win-lose va a estar mucho tiempo. Y eso es lo que pasó aquí. El contrato es fatal. Y de hecho, ¿verdad? Años después, una de las firmas que trabajó la transacción dice que publicó un artículo que decía el problema con ese contrato de entrada fue que Ondeo lo firma sabiendo que económicamente no daba para ellos ni para el gobierno, pero querían el contrato para entonces renegociarlo. Exacto, exactamente. Así mismo fue. Y entonces habían unas cosas que yo le decía, mira Juan, aquí yo veo mucho poder de la Unión. Uh-huh. Todavía hay muchos gerenciales que se quedan en sus posiciones. O sea, ¿cómo tú puedes administrar el problema dejando el problema como está? O sea, tú no puedes estar aquí 16, 18 personas y pretender que todo esto cambie. Una agencia de 4,000 empleados. Anyway. People are policy. Sí. Y pasó lo que iba a pasar. Estaba destinado a que ocurriera. Entonces, pues ahí lo ayudamos en la transición, en sacar a Ondeo, montar un equipo profesional después. Y ahí se trajo a Jorge Rodríguez. Después me pidió que estuviera yo a cargo de los proyectos de Mejoras Capitales. Ahí es que tú entras a Acueducto, en Mejoras Capitales. En Mejoras Capitales en el 2004. Okay. Es un año de elecciones. Yo miro para atrás y digo, yo no sé por qué yo hice esto. O sea, ¿cómo tú te metes en un gobierno cuando la gobernadora Sila Calderón, con quien le tengo un gran aprecio, o sea, tú entras, ella se sale para correr, deja a Aníbal Acevedo Vilá, que en aquel entonces me acuerdo que los números no lo favorecían. Entonces yo me meto a trabajar con ese como empleado de gobierno, con el gobierno de Sila Calderón saliendo. Y Acevedo Vilá, ¿verdad?
¿cómo te digo? En la apuesta de correr para salir gobernador. Ajá. Pero nada, lo hice en aquel momento y fíjate, y después Aníbal ganó. Entonces se llevan a Jorge Rodríguez para energía eléctrica y él me pide que yo corra la presidencia de la autoridad de acueducto. Ya para ese tiempo se había hecho como que todas las reformas de acueducto, de que si los contratos tienen que ser a 6 años para el presidente. Sí. Porque la gente se olvida, tú lo dijiste ahorita, ¿verdad? Pero acueducto era el patito feo Sí, desde los 80. sí. Sila metió preso a la gerencia de la Unión. Los fondos de Clean Water y Safe Water, eso era para acueducto, pero se lo daban a otras entidades para que ellos no administraran el dinero de lo malo que era. No, era fatal. Oye, si yo te hago anécdotas de acueducto, podemos estar todo el día, pero te puedo decir que yo tuve que ir a Corte Federal, representando obviamente a la autoridad, y aunque no tenía culpa de eso, a declararme culpable. Por la entidad. Por la entidad, porque no, o sea, no cumplía con nada nunca. Entonces teníamos millones y millones de dólares en multas, pero una estrategia muy brillante de nuestros abogados dijeron, ¿sabes qué? Echarle la culpa también a la EPA. ¿Cómo la EPA va a estar siendo tu fiscalizador y dejarte por 15 y 20 años sin cumplir y todo lo más bien y se resuelve con multas? Si lo que estamos tratando de salvar es el ambiente. Pues así mismo fue. Llegamos a unos acuerdos que se le llamó un Mega Consent Decree, un acuerdo por consentimiento, donde todas esas multas pasaban para hacer proyectos de mejoras capitales. O sea, el pueblo de Puerto Rico no tuvo que pagar un centavo. Lo invirtió. Se invirtió. Porque la finalidad última es que salves el ambiente. Dos cosas. Una, que tengas tratamiento de las aguas desechadas. Y número dos, que el agua que te tomes sea de calidad, ¿verdad? Que tenga la calidad adecuada. Y metimos cientos de millones de dólares que iban destinados a multas, se fueron a hacer mejoras capitales. Y empezó un programa, de hecho, duplicamos la tarifa de acueducto, sí, para poder pagar lo que costaba acueducto. Era un engaño, estamos desquilmando al gobierno central. Bueno, y que el problema con esos arreglos, y es lo que termina pasando con energía eléctrica, es que especialmente cuando es una utilidad e infraestructura, tú puedes echar para adelante, tú puedes tratar de cubrir el gasto, pero el gasto existe. ¿Existe? O sea, va a estar ahí, es físico, no es algo no es imaginario, no es capital, no. Tú gastaste en X, Y, Z y eso va a eventualmente cobrarse. Y en energía eléctrica, siempre dicen, no, que si energía eléctrica quebró por los políticos o por hay muchos lugares donde hay lo mismo. O sea, lo que no hay es que no cobres el costo de vuelta. Correcto. Y eso fue lo que quebra energía eléctrica, que nunca cobraste el costo. Correcto. Y al final lo pagas como quieras. Lo pagas a través de taxes, lo pagas de otra manera, pero el costo está ahí. Y se tiene que pagar, porque si no, no hay luz o no hay agua. ¿Cómo tú sobrevives el cambio de gobierno entonces de Aníbal a Fortuño? ¿No te tenían identificado de populete? Mira, es interesante porque los populares dicen que yo soy PNP y los PNP dicen que yo soy popular. Y quizás eso es lo que me ha salvado. El punto de fuera de la gráfica, a lo mejor hacen buen negocio conmigo, ¿verdad? No, pero tengo uno del otro partido cuando ganan uno de ellos. Yo recuerdo que cuando gana Luis Fortuño, me llama y me dice, tranquilo ahí, que la cosa va bien en acueducto, yo no quiero que eso cambie. Yo cuento contigo. Si tú no tienes problema, por favor, me gustaría que habláramos y que te quedes por ahí. Okay. Yo dije, bueno, mi interés era quedarme, yo no tengo problema. Así que seguí con Luis Fortuño en acueducto. Lo que no sabía es que me iba a castigar por eso y me iba a dar lo de los fondos ARRA y me iba a dar la AFI y me iba a dar la energía eléctrica al final del camino también. Lo de energía eléctrica, ¿tú siempre habías tenido relación con Prepa o ese fue tu primer acercamiento? No, yo nunca había tenido relación con Prepa, excepto muchas amistades que tenía allí. Conozco porque soy ingeniero electricista y estudié power, potencia, o sea que conozco el asunto. Yo creo que fue más una cuestión de... Mi nombramiento de energía eléctrica yo creo que fue un poquito de poner orden, más que de traer conocimiento específico. Bueno, ya para ese tiempo yo creo que se veía el problema que venía. O sea, no que incluso los documentos internos del BGF, que después yo los revisé, ya para esa época se sabía que estaba empezando... El barco iba directo a un iceberg.
Correcto. Ya la cosa se empezaba a ver mal, pero nada, estuve solamente 1 año y tanto, ¿verdad? Porque después Luis Fortuño pues pierde las elecciones. Y aunque gente del equipo de García Padilla me pidieron, mira, considera estar por ahí en alguna que otra posición. Me acuerdo que me llamó David Chafee, me llamó la gobernadora Sila Calderón, me dijeron, mira, yo dije, no, yo me voy no porque haya cambio de partido, porque ya yo he estado trabajando con los populares también. Me voy porque quiero hacer algo diferente. Y aunque hubiese ganado Luis Fortuño, mi plan era irme quizás un poco más adelante, pero sí, ya quiero volver a la vida privada un ratito. Un cuento de esa época, una pregunta. En la época tanto de Aníbal como de Luis estaban los gasoductos, que mucha gente, me incluyo, pensamos que las dos peores decisiones de esa época fueron tumbar ambos, ¿verdad? Sí. Pero siempre hay alguien, y de hecho Aníbal Avila, que estuvo en el podcast la semana pasada, te mencionó, que dice que hubo un cuento de que tú dijiste que eso podían rehacerse para usarlos con agua. Sí. Y que eso era un paquete. Pero quiero que tengas la oportunidad de defender tu nombre con ese cuento. Sí, bueno, Luis Aníbal no es ingeniero. Vamos a empezar a tirarle rapidito. Yo lo aprecio mucho, pero él es un abogado. Y de agua yo sé y de energía yo sé. Entonces, te puedo decir que lo que se trató en ese momento fue de utilizar... Los tubos estaban comprados. Y si había una decisión de política pública, a mí me preguntan qué se puede hacer con los tubos. Bueno, se pueden usar de varias formas. Se puede usar para agua, se pueden utilizar para alcantarillado, que eso no tiene ningún tipo de tratamiento ni nada especial. Pero eso es lo que yo haría, ¿verdad? Porque venderlos más adelante es una opción también, que de hecho terminaron vendiéndose. Ah, ¿verdad? Sí, terminaron vendiéndose, hubo gente que les interesó y los compraron. Ok. Más adelante. Pero, o sea, los tubos, tú lo podías utilizar para agua, necesitaba unos revestimientos. O sea, yo, te lo puedo decir alguien que fue presidente de Acueducto por 8 años. Creo que Luis Aníbal no estaba en esa página, ¿verdad? Sí, pero nada. Pero no es el único. Hay mucha gente que me ha hecho ese cuento. Ah, eso fue que José Ortiz cogió de bobo a Fortuño. Con lo de... No, pero si yo no estaba ni en energía eléctrica. Yo no estaba en energía, yo estaba en acueducto. A mí lo que me dijeron es, si esta decisión se toma, ¿qué se puede hacer? Sí, yo dije, bueno, pues se puede hacer esto. That's it. No, ¿cómo el presidente de acueducto va a decidir lo que va a hacer la junta de directores de energía eléctrica? No, pero tú eres el presidente, ¿no? No, cuando se decide eso, déjame ver. Cuando se decide eso, yo creo que no. Todavía no te habían yo no nombrado. estaba ni... No, porque eso fue, acuérdate, que eso viene... Ese gasoducto del sur viene de Aníbal. Y estaba en construcción cuando empieza el cuatrenio. Ok. Yo fui presidente de la Junta en el 2011. Okay. Esa decisión estamos hablando del 2009. Ok. O sea, que yo no decidí que eso se tumbara. Yo, de hecho, creo que los gasoductos pueden bajar los costos en Puerto Rico definitivamente. Y lo que pasó fue entonces, quizás yo lo estoy mezclando con Vía Verde, que fue el segundo proyecto. ¿Qué fue ese? Vía Verde era para la misma intención, pero para traer al área de San Juan. Okay. Venía por el centro de la isla, llegaba a Cambalache, en Arecibo, y llegaba a San Juan, que fue lo que eventualmente logramos con la barcaza que tenemos acá en San Juan, en el área metropolitana. Eso es lo de New Fortress. Lo de New Fortress. Y yo argumentaba en ese momento, esto se puede traer en barco directo a San Juan. O sea, yo sé que traerlo por el centro de la isla es complicado, es caro. Y bueno, yo no estaba muy convencido de ese proyecto, para serte bien honesto. Ok. Si yo lo hubiera traído a San Juan, lo hubiera traído por la autopista. Por la autopista. Claro. En trucks. No, por la autopista. Ah, le construí el tubo al lado de la autopista. Claro, ya tiene la servidumbre, lo hablabas con la gente de Federal Highway y se puede hacer porque lo han hecho en otros estados. ¿Y todavía eso se pudiera hacer? Bueno, yo creo que sí, claro, ¿por qué no? Porque el tema, Josué, incluso Josué, el SAR. Yes. El SAR cogió un cantazo el otro día porque estaba en una actividad y habló de un gasoducto y la gobernadora dijo, no va para ningún lado el gasoducto. Y bueno, pero esta es la situación. O sea, estos son temas técnicos que los políticos quieren, ¿verdad? Tomar decisiones que no necesariamente están avaladas por los números. Y por la física. Por la ingeniería o por la física. Y después queremos bajar la luz y queremos todo, pero no queremos hacer las cosas que hay que hacer. ¿Y ese ha sido, tú crees, que el hilo conductor en toda tu...? Ah, bueno. Sí. Yo te digo, mira, yo he tenido... mi relación con los gobernantes ha sido siempre muy buena. Y te tengo que decir que me han dejado trabajar. Yo me acuerdo
Bueno, voy a hacer esta anécdota, qué cara. Yo me acuerdo cuando Aníbal Acevedo Vilá me llama a su oficina y me dice, José, necesito que tú cojas la presidencia de Acueducto. Y yo le digo, gobernador, usted sabe que yo no soy de su religión. Y me dice, yo lo sé, pero la estás corriendo súper bien. O sea, tú conoces eso muy bien. Yo prefiero que esto corra bien a que corra al garete. Tú estás corriendo bien y aún mi equipo asesor político me dijo que tú eras la persona para correr eso. Así que te estoy pidiendo que... Y yo dije, mira, gobernador, pues gracias por confiar en mí, cuente conmigo. Y entonces le digo acto seguido, ¿y si lo hubiera hecho que no? Me dice, no, la prensa está citada para anunciarlo, están allá afuera. Y recuerdo que le dije, gobernador, yo le pediría que por favor nunca me llame para asuntos políticos. Ni fundraising, ni nada de eso. Me dio la mano y te tengo que decir que Aníbal Acevedo Vilá cumplió. Y siempre que me llamaba era para cuestiones de la autoridad, ya sea cosas fiscales, cosas técnicas, que si el proyecto tal, que si esto, cómo lo vamos a hacer, pero nada, nunca nada político. ¿Y Luis? Luis también, era enfocado en ejecutoria. Pero y otra gente alrededor de ellos, sí llamaban para cosas políticas, yo me imagino. No, de eso te puedo hacer anécdota. Sí, pero es como, mira, el que porque los gobernadores no se ensucian las manos. No. Pero recuerdo, yo decía, alguna gente me llamaba, mira, Fortaleza llamó. Yo, ¿Fortaleza? ¿Tiene un seguro social? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Tiene número de seguro social? No me vengan con esa bobería a mí. ¿Quién es Fortaleza? No, que ya... No. Si no me dicen el número de seguro social de quien llamó, no llamó. Se acabó. No vengan con bobería. Aquí hay mucha gente que son ayudantes allí que dicen, pues yo hablo o se dan a la tarea de llamar disque por representando al gobernante y te dicen unas cosas que tú dices, pero espérate, ¿qué es eso? No, eso no va. ¿Cómo tú mantienes ese tipo de relación con un gobernador? ¿Cómo tú lo hacías? Porque yo creo que estoy de acuerdo que, especialmente porque te vi tanto en mi época, pero también por lo que he escuchado, la gente que peor habla de ti en privado son aquellos que, vamos a decir, que mandaban a través, ¿verdad? Y les endiablaba la idea de que había esta persona que era dentro del grupo de fulano y mengano que a ellos no los podían mandar porque era directo con el gobernador. Sí. ¿Cómo tú...? Eso me pasó en algunas administraciones donde decían, contra este tipo que no pasquinó, no fue funcionario de colegio, no se metió a lo que sea, no venía a los fundraising. Y ahora de momento el gobernador habla con él y ya. Y no me consultan. Y no me consultan a mí, me pasa por encima. Y yo no estoy en las de pasarle a nadie por encima. Yo estoy en las de hacer mi trabajo. Yo le decía a los gobernantes, estas son mis 2 prioridades, mis 3 o mis 4. Y that's it. Y yo las voy a cumplir. Y le daba un estatus cuando me lo pedían. Y ya. ¿Tú sabes qué pasa? Los gobernantes agradecen que le digas la verdad. Y que trabajes hacia hacerlos exitosos en sus planes. Yo nunca trabajé con algo en lo que no creía. O sea, y nunca pedí trabajo a ningún gobernante. O sea, para los 5 gobernantes que yo trabajé, me lo pidieron a mí, que entrara a ayudar. Y yo como buen puertorriqueño dije, bueno, pues vamos para adelante. A veces yo digo, mira, es interesante como una vez uno de estos disque analistas, que lleva muchos años por ahí dando vueltas, empezó a criticarme en una entrevista. Y yo, ok, ¿sabes qué? ¿Cuántos gobernantes te han llamado para que tú los ayudes? Los asesores. y encima te puedo decir que yo he trabajado con los rojos y con los azules. O sea, dime tú, ¿qué gobernante, a dónde tu partido te ha llamado a ti para que tú lo asesores o seas jefe de agencia? No de cualquier agencia. O sea, de acueducto, de energía eléctrica, cosas como esas, complicaditas. ¿Qué te contestó? No, nos fuimos a la pausa. La parte, pero tú mencionas lo de los analistas, ¿verdad? Algo que cuando el día de Prepocalypse me hace pensar en ti es porque tú tenías mucha fama de que tú podías coger
que tú eras como en los muñequitos, la serpiente que hipnotiza. Sí. Y lo que decían es que el tipo puede entrar a un cuarto de prensa donde todo el mundo lo quiere matar y entonces todo el mundo sale abrazándolo. Eso me decían. Sí. Y yo decía, y en el caso de autoridad energética, yo tenía un asunto de medium y de que había que atender y pues poner una persona que no sabía español, pues no había sido la mejor idea, ¿verdad? Siendo Monday Morning Quarterbacking, pero ¿tú siempre habías tenido como un ojo a la comunicación o eso es algo que tú adquiriste en la práctica ya cuando estás en acueducto y eso? Cristian, yo te tengo que decir que la gente, el pueblo de Puerto Rico está ávido porque se le diga la verdad. Y no solamente decirle la verdad, decirle la verdad y qué vamos a hacer con esa verdad. Yo creo que pasó de moda hace tiempo el político típico que dice, yo voy a hacer esto porque esto es lo que suena bien, esto es lo que cae bien. Ya la gente lee eso de lejos. Y yo creo que la honestidad me ganó muchos amigos y mucha credibilidad allá afuera. Decía, miren señores, esto está mal por esto y creo que la solución es esta. Pero te dije lo que estaba mal. Mira, yo te tengo que hacer un cuento a ti. Que me acuerdo, en Acueducto, wow. No recuerdo, quizás al principio de los 2000. Estaba Churumba Cordero, que en paz descanse. Sí. Había un proyecto que él quería para la parte norte de Ponce. Y me dije, alguien dijo, José Ortiz va a tener que ir a decírselo a Churumba. Porque había un proyecto que simplemente no se le dio, no lo aprobaron los fondos para toda la parte norte de Ponce. Por X o Y, no recuerdo las razones. Y me dijeron, José, yo creo que tú eres la persona para hablar con él. Y yo, bueno, porque tú vas a salir bien. Y yo, ok. Y cuando llego, dije, vamos a ver, iba al camino de... Yo, señor alcalde, yo vengo a recurrir a usted porque no encuentro otra salida. Mire, quien tiene la credibilidad del pueblo de Ponce es usted. Quien conoce las necesidades y tiene toda la credibilidad del pueblo de Ponce es usted. Yo necesito que usted me ayude a ver cómo le comunicamos a estos sectores que este dinero no va a venir. O sea, yo le estoy diciendo ahí mismo, mira, estos chavos no lo tiene. Tú le estás diciendo, te estás clavando. ¿Cómo tú se lo vas a decir? Y él me dice, bueno, José, lo que que lo ensalcé tanto que estaba más en su... ¿sabes? Este tipo me ha alabado tanto que él se hizo parte de cómo resolvemos esto. Ajá. Y te digo que nunca me dijo, pero ¿por qué no me dieron los chavos? No formó un pataleteo como yo esperaba. Y simplemente me dijo, bueno, vamos a hacer una reunión. Yo tengo algunos líderes de pueblo, pacatín. Pero te hago el cuento corto. Para que tú veas que hay maneras de decir las cosas. Sigue siendo la verdad. Pero tienes que saber cuál es tu audiencia y cómo llevarlo. Si tú ibas a ir allí de frente, mira, no se aprobó este proyecto, ese dinero no se le va a dar a Ponce, para que lo sepas. Entonces, ¿qué íbamos a tener? ¿Una guerra? Tú eres una cobra. Yo me acuerdo cuando ya tú entras, yo tengo un acuerdo con la Junta y con los bonistas, el acuerdo preliminar. Y pues uno ¿verdad? Los que estamos en el equipo fiscal muchas veces pecamos de preparar todos estos talking points y hablar en números y cuestiones. Y yo te lo explico a ti, yo, José, Juanita, ayuda con esto. Y tú, eso suena brutal, vamos a hacerlo, dale, ta. Y yo, ok, tengo a José, ok. Y de momento llegamos a hacer la conferencia y tú llegas con un cartel. La tablita. Y la cartel era un cilindro así de alto, lo que se debe. Otro cilindro más pequeño que así, lo que se va a pagar. Y después los ahorros. Y tú me dices, enséñaselo para que ellos entiendan. Y los 3 cilindros fueron la obra maestra. Y check. Y fueron primera plana también en los periódicos. Sí. Yo agarrando la tablita. Con la tablita. Sí, es que es lo simple, las figuritas y las cosas. Eso es así. Mira, también tú no puedes ir por ti. Tú tienes que saber lo que tú representas. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas el deal difícil que teníamos con FEMA? Cuando yo entré en el 2018, todavía quedaba un 20% de la población sin luz, pero había una relación con FEMA súper tirante.
Y cuando voy a Estados Unidos me dicen, pero es que, ¿sabes? Darle dinero a prepa, que son un desastre, que son malos administradores. Y yo, señores, vamos a estipular todo eso. Pero de verdad que el pueblo de Puerto Rico, el que camina a pie, necesita sufrir por toda esa gente que tú estás mencionando, con la que yo estoy de acuerdo que lo hicieron mal. O sea, a ellos es que vamos a castigar. Porque créeme, que ellos son los que necesitan esto. Tú sabes. Ahí cambiaba la tónica. ¿Sabes? Tú tienes que ver y tienes que saber por quién tú estás comunicando. Cuando tú tienes posiciones en estas agencias críticas que son de servicios básicos, todo lo que tú hagas está impactando a alguien, positivo o negativamente. Pero obviamente yo estimo que todo el mundo que está ahí, con mayor o menor capacidad, está trabajando para el bien de Puerto Rico. Eso no tengo duda. Y en términos de también la cuestión en Washington, yo creo que algo que ayudó mucho de tenerte a ti dentro de todo el equipo era el ángulo de ARRA. Porque si recordamos, fondos ARRA fueron, ¿qué? ¿9,000 millones? 7,200 millones. 7,200 millones. Sin ningún tipo de issue, nada por el estilo. Y cuando empezamos a usar ese gancho, creo que se ganó cierta confiabilidad porque es lo que tú dices, es verdad. Y empezó de rápido desde el principio. Esta cuestión de que juraban de que íbamos a irnos como si fuéramos oligarcas de Ucrania, así, con aviones de cash. Era una cuestión bien... que para mí era medio bizarro también. No entendía de dónde venía esta obsesión cuando... pueden hablar mucho de Puerto Rico, pero o sea, Tata Charbonnier está en la cárcel por ATH móvil. Sí, no por desaparecer un banco. O sea, no es... ¿Qué tú pensabas cuando estábamos yendo mucho en esos viajes para Washington, etcétera? ¿Cuál era tu estrategia manejando a esa gente? Pues mira, pero tú traiste un punto bien importante, que es lo de los fondos ARRA. Cuando yo llego allí, y obviamente cuando yo pedía reuniones con los senadores, congresistas, que de hecho, déjame hacer una parte aquí, porque mucha gente me dice, me reuní con el senador tal, o con... Yo digo, pues ok, pues no sacaste nada, porque realmente, at the end of the day, muchas veces los staffers son los que hacen las cosas pasar. Hey. Y ellos dependen mucho de que el staffer haga su investigación y le diga, mire, señor senador o señor congresista, esto es lo que encontré y esto es lo que debemos hacer. Y mientras más senior senador y congresista, más senior staffer. Más senior, exactamente. Pero recuerdo que a muchos de ellos yo les dije, miren, vamos a estipular que PREPA es un desastre, la Autoridad de Energía Eléctrica es un desastre, con todas las razones que le quieras atribuir. Pero también Puerto Rico, de 58 jurisdicciones que recibieron fondos ARRA, entre estados y territorios, fue una de las 5 que cumplió 100% con todos los estándares de cumplimiento. 100%. 5 de 58. Una fue Puerto Rico. O sea que sí podemos hacerlo bien y podemos hacer las cosas dentro del marco de la ley. Así que no cojamos PREPA como un ejemplo a diseminar alrededor de toda la isla, porque no es así. Hemos hecho cosas muy bien y hay muchas, ¿verdad? Y traemos ese resumen. Yo creo que eso es algo tan crítico. Nosotros, cuando digo nosotros, quiero decir nosotros en la isla, y hay sus razones, pero estamos bien acostumbrados a hablar desde nuestra necesidad. Cuando lo que he aprendido con el tiempo es que logras suplir la necesidad cuando hablas desde tu éxito, desde tu ejecutoria. Esto es lo que he hecho. Y esto es lo que voy a hacer si X, Y, Z. Sí. Y nosotros hablamos mucho de la necesidad. Pocas veces enfatizamos el logro o la ejecutoria positiva que se ha dado en las cosas. No, mira, yo recuerdo que Nancy Pelosi le pidió una presentación a Pedro Pierluisi, en aquel entonces comisionado residente. Y Pedro me pidió que se la hiciera para ver por qué nosotros estábamos siendo tan exitosos en los fondos ARRA. Okay. Sí, ARRA fue un presupuesto, ¿verdad? Un número sólido que se aprobó en el Congreso y se distribuía entre estos 58 estados y territorios, del cual Puerto Rico iba a recibir 5,000 millones de dólares. Ese era el número. Pues terminamos cogiendo dinero de otros territorios o estados. Terminamos en 7,200 millones de dólares. Así que quiere decir que no solamente cumplimos con el nuestro, sino que pedimos ir por más.
Y, por ejemplo, me acuerdo del programa de Weatherization. Weatherization, ¿qué es eso? Weatherization era un programa para estados que tienen seasons, o sea, temporadas de climas variados, donde se daban aislaciones para techos, 20,000 cosas. Y decían, pero ¿por qué tú pides dinero para Weatherization? Dije, porque ahí también tú puedes vender hasta neveras y todo ese tipo de cosas. Pues mira, nos aprobaron como 100 y pico millones en Weatherization y regalamos neveras a Tutiplén. Así que nada, o sea, hay... Tú tienes una vena política, por eso es que después confían en ti. pero lo cierto es que había estados, y Nancy Pelosi me lo dijo a mí, hay estados que han dejado dinero sobre la mesa, pero grandes cantidades. Y que estaba bien contenta de que Puerto Rico no solamente cumpliera, sino que estaba yendo por más. ¿Tú crees que eso nos puede pasar con lo que queda de la reconstrucción? Sí. Porque uno escucha tanto ruido en esa línea. Yo te puedo decir algo, como yo lo veo en el área... la contestación es sí. Sí puede pasar. Pero en particular en la Autoridad de Energía Eléctrica, que es donde yo creo que hemos sido más ineficientes gastando el dinero. Okay. Y donde el monto es el mayor. Uh-huh. Habrá gente que me critique por esto, pero esto es así. Yo creo que nuestro mayor aliado hoy día van a ser los acreedores. ¿Por qué? Porque el éxito de ellos poder cobrar y de bajar la tarifa suficiente para poder cobrar su dinero sin afectar la viabilidad, el affordability para el puertorriqueño, depende de que todos estos proyectos se hagan. Uh-huh. Y creo que van a ser los primeros defensores del dinero de FEMA en Puerto Rico. Porque si no, vas a tener que meterle más dinero a esto, que vas a pagar intereses y vas a encarecer la tarifa. Yo creo que el mayor defensor que vamos a tener va a ser los acreedores de que ese dinero se quede en Puerto Rico para tener una red más confiable y más económica. Para mí, eso está claramente escrito en la pared. Y obviamente, con el poder que han tenido en Casa Blanca, me dice a mí que ellos llegan al presidente Trump. Uh-huh. Si tienen un poder tan grande como decir, saca esa junta y vuela al encanto, para mí, tienen el poder también de decir, no juegues con este dinero, es crítico para la viabilidad económica de Puerto Rico y es crítico para nuestro deal, nuestro acuerdo. Así que yo creo que ahora mismo eventualmente se van a convertir en los mayores aliados para que un clawback no ocurra. Yo creo que con ese tremendo hot take vamos a coger una pausa y regresamos ahora después del anuncio de La Tigre. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Y estamos de regreso. Ok. José, antes del break, nos dejaste con el hot take de los bonistas. Lo podemos coger un poquito más adelante. Hay algo que quiero repasar, ¿verdad? Donde en el periodo de tiempo que tú y yo comenzamos a trabajar en el 2018 hasta el 2019 que yo salgo del gobierno y entonces tú sales en el 2020. Quiero repasar algunas de las cosas que, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de la transformación energética, etcétera. Pero a veces, ¿verdad? Olvidamos un poquito de los detalles de esa transformación, ¿verdad? Y hay varias cosas que podemos discutir más en profundidad. Pero ya para el junio del 2018
se firma la ley para comenzar el proceso de privatización de energía eléctrica. Cuando yo salgo en el 2019, ya había comenzado el proceso de transmisión y distribución. Tú lo firmas en el 2020 bajo ya Wanda Vázquez, un poco antes de que tú salir de prepa, si no me equivoco. Sí, se anunció justo, sí, algunos días o semanas antes, sí. Creo que se había comenzado ya el proceso. No, 2 meses, un par de meses antes, sí, porque yo empecé la transición con ellos. Entonces comienza el proceso que culmina en que se contrate a lo que genera, pero todavía no había culminado, pero había por lo menos comenzado. Comenzado, sí. Se había llegado a un acuerdo con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica, los bonistas. Correcto. Ese acuerdo contemplaba un recorte, déjame buscarlo aquí, para ser exacto. No quiero, ¿verdad?, pecar. Un recorte a 67.5% del principal, con una parte que era variable en la medida que las condiciones mejoraran. Correcto. De hasta 10%. Así que había un recorte de 30 y pico % en la tarifa, en la deuda. En la deuda. Con un tope escalonado de hasta cuánto se podía cobrar al consumidor para repagar esa deuda, que comenzaba como en 2 chavos y poco a poco, a través de los años, podía seguir subiendo. Se termina de contratar lo que es la gasificación de San Juan 5 y 6 con New Fortress. Se había aprobado la Ley de Política Pública Energética, la Ley 17. Se había incluido una asignación de aproximadamente $26 mil millones para fondos de recuperación en el tema energético. El congresista Bishop y su equipo no estaban dedicándole todas sus horas del día a tirarnos en redes sociales y en los periódicos. Sí. Se había comenzado a discutir la construcción de plantas nuevas. Se había liberalizado el mercado de placas solares y de net metering, lo cual había estado estancado desde el 2007 cuando se firma la ley original. Se había incrementado la Comisión de Energía se había convertido en el negociado de energía y se habían subido de 3 a 5 comisionados y se había asegurado un presupuesto de 20 millones al año. Se había nombrado una junta de directores nueva para prepa y se había tenido que poner a la Junta de Retiro de la Autoridad Eléctrica en sindicatura limitada para poder extraer la información actuarial necesaria para saber que había un déficit estructural de $3 mil millones y se había comenzado a trabajar en el proyecto, en los números para financiarlo, ¿verdad? Y que no se tuviese que entonces dejar a esta gente en la prángana. Y se había discutido el tema de una transición energética a renovables, etcétera. Así que yo te diría que en el 2019-2020 parece que íbamos bien encaminados. Hicimos muchísimas cosas. De hecho, gente que son de toda la vida en la autoridad me decían, nunca habíamos visto tanta cosa a la vez. Y yo le dije, por eso aquí voy a estar 2 años aquí, el equipo que está, ¿verdad? Estabas tú, había un equipo de primera alrededor de hacer esta transformación de verdad. Y te digo, 4 cosas que, como yo le dije al gobernador, yo veo estas 4 cosas. Hay que traer gas natural a San Juan, que no es poca cosa. Vinieron como 6 participantes. Conseguimos un precio fantástico y nos evitamos el gasoducto a San Juan por ese medio, ¿verdad? Uh-huh. A quienes le afectaba eso emocionalmente, ¿verdad? El acuerdo con FEMA, el acuerdo más grande en toda la historia de la nación americana. O sea, $10.600 millones bajo el Stafford Act 428. El acuerdo más grande antes de eso era como de 2.500 millones. O sea, nosotros nos fuimos 4 veces. Y encima de eso después venían los fondos de mitigación que llegaron como 7.000 millones más. O sea que nosotros tenemos para transformar el sistema eléctrico. Y todo se logró en ese pedacito de tiempo de 2 años. 2 años, sí. Sí. Y entonces buscar... O sea, la gente no entiende que buscar un novio para que trabaje en Puerto Rico, la parte de transmisión y distribución, eso no es tarea fácil. O sea, no es tarea fácil. Tú ves que los políticos lo despachan de manera bien fácil, pero no, es bien complicado. Yo personalmente fui a muchos sitios a hablar
a convencerlos de que Puerto Rico era una buena apuesta. Empezamos con 11, seguimos con 8, al final quedaron 4 y finalmente recibimos 2 propuestas. Ujú. Y te digo que fue bien trabajoso. Esto nos tomó más de 2 años. O sea, fue un proceso bien arduo. Fuimos a Chicago, a Nueva York, a Boston, conferencias, llamadas a California. O sea, vender a Puerto Rico bajo las condiciones que estaba acabando de salir de una tormenta, en una quiebra. O sea, ¿quién quiere venir a invertir aquí? Y aún así conseguimos gente, ¿verdad? Así que esto no es un proceso sencillo. Ahí afuera no hay una lista de gente que está loca por entrar aquí. Tú sales en el 2020, el proceso obviamente continúa, pero en algún momento yo encuentro que algo se descarriló. Creo que quizás, mi impresión, ¿verdad? Creo que aunque algunas personas del equipo continuaron, yo tengo la percepción de que no todo el mundo que estaba en la orquesta estaba tocando la misma hoja de música. Sí. ¿Qué tú crees que ha pasado? Porque mi esperanza era de decir, yo no sé cómo va a ser la campaña del 2020, pero yo quería que en el 2024 el tema energético no fuera campaña. Sí. Y fue toda la campaña. Sí. Y lo vamos a estar discutiendo el 2028 también. ¿Qué tú crees que pasó? Mira, yo te diría por lo menos 2 aspectos que son bien importantes. Número 1, ya habíamos acordado con FEMA cuáles eran las prioridades para Puerto Rico. Y a todo el mundo le ha dado con hacer prioridades nuevas. Todo el tiempo. Y reschedule y volver a pensar. Y FEMA no tienes que ayudarlo a hacer lento. FEMA es lento solito. Entonces, tú lo ponías en posición de decir, pero cuando se decidan, pues vienen y lo bregamos. Entonces, cuando yo salgo, habíamos acordado ya un plan donde te puedo decir, ¿verdad? Bien rapidito, que empezábamos mejorando lo que se conocía el distrito eléctrico de Humacao. Eso incluía Humacao, Naguabo, Yabucoa y Las Piedras. ¿Por qué? Porque para mí eso era un pequeño Puerto Rico donde habían subestaciones, donde había transmisión, donde había distribución. Y yo decía, si hacemos todo ahí y lo arreglamos primero, es donde primero impactan los huracanes. Si viene otro pronto, Por ahí es. vamos a arreglar el este. Vamos a empezar arreglando el este. Solidificándolo, mitigándolo, tú sabes. Segundo, es un sistema más pequeño para que si hay unos issues de FEMA con reclamar X o Y, esto lo debes hacer así, lo debes hacer asado, pues lo aprendo y lo mejoro para el resto de la isla. Muchísimo más grande. Pero no. Se dieron entonces, vamos a parar esto que se negoció y vamos a hacer un plan de 10 años. O sea, no vamos por el primero todavía, pero se hizo un plan de 10 años. Y entonces, pues eso atrasa todo. Ahora leo recientemente que volvieron a repriorizar todo de nuevo. Y yo digo, señores, vamos a empezar. Y esto es llevarle energía a las casas. O sea, yo creo que eso fue un grave error. O sea, yo creo error grave número 1. Número 2, la transición con Luma iba fantástica. Y yo llevaba eso, yo participaba personalmente, semanalmente, de reuniones con el equipo de Luma, con el equipo de Prepa, y todo. Se hacía una agenda y salí de allí y me dicen que aquello fue un desmadre. Un desmadre donde hasta equipos que se entregaban, por ejemplo, computadoras sin la letra L. Se las habían sacado. Tú dices, ¿pero qué es esto? O sea, eso en mi época no se permite. O sea, no hubiese pasado, punto. O sea, creo que una transición mala, nos llevó a un comienzo malo. Ok, tú dices la transición de Wanda a Pedro No. de hablando energía de Luma, eléctrica a Luma. De energía eléctrica a Luma. Yo creo Ok. que eso no se le atendió con la prioridad que tenía que atenderse. Yo estoy de acuerdo con... Y pues te digo... Y yo ¿sabes? creo que alguna de la gente que estaba trabajando en la transición se sentían que no le estaban dando la prioridad y la atención. Sí. Yo hablé con muchos de ellos, tanto de Prepa como de Luma. Me decían, mira, esto se dejó manga por hombro, estamos aquí reuniéndonos nosotros como podemos, en vez de hacerlo de manera estructurada como tú lo llevabas. O sea, yo creo que esto hubiera sido otra cosa. Y pues todavía yo creo que nos estamos recuperando de mucho de eso. O sea, no lo puedo culpar todo lo que está pasando sobre eso, pero eso fue un gran parte del problema. ¿Tú crees que hubo también en ese proceso cierto nivel de sabotaje? Oh, sí. O sea, no estoy hablando de poner las cosas a explotar, ¿no? O sea, sabotaje en el sentido de tirar cáscaras para que la gente... No te doy toda la información como tú me la pediste. O si me pediste X, yo sabía que te tenía que dar de Y, pero te di X nada más lo que me pediste.
No te DJ. Sí. El otro tema yo creo que, ¿verdad? Y lo discutí con Omar Marrero cuando estuvo aquí, y lo he discutido con otra gente, el impulso que tú, ¿verdad? Lo que dijiste que Natalia Yaresco empezó a decir, bueno, quizás podemos conseguir un deal mejor con lo del COVID. Correcto. Cuando la Junta le quitó, ¿cómo es la frase? Cold feet. Con cerrar ese acuerdo, yo creo que eso desenlazó. Piénsalo, en el 2019 pensábamos que ya en 2020 se cerraba ese capítulo de la deuda. Correcto. Estamos en el 2025. Estamos a septiembre del 2025. Y todavía eso está allá afuera. Y si no se hubiese removido la Junta como se removió. ¿Y vamos a estar 3 años más, tú crees? No, yo creo que los nietos míos iban a estar hablando sí. Yo te digo, y lo discutí el otro día con gente de la misma Casa Blanca. Y yo, miren, señores, yo creo que es que hubo gente aquí, consultores de la Junta, que vieron esto como un way of living. ¿Tú crees? ¿Sabes? Yo estoy convencido de eso. Es como si tú pones un carro a la venta y tú me dices, bueno, el carro lo estoy vendiendo en 50,000. Y yo te digo, no, y te voy a dar 10,000. Y hasta que yo no me dan de 10,000, yo no te lo voy a, ¿sabes? Y tú sigues, pero no, yo no voy a aceptar 10,000. Y yo no voy a llevar 10,000. Yo creo que también miembros de la Junta como tal, especialmente los que llevaban mucho tiempo, le cogieron ganas a los bonistas. Se personalizó. Yo creo que hubo... 100%. Y ellos no cobraban. No. Y la gente que me ha preguntado a mí, yo digo, yo creo que esto es un asunto personal. No es ni siquiera matemático, ni de finanzas. Sí. Es un asunto personal porque la misma gente que está ahí son los que estaban con los cuales llegaba a un acuerdo de un recorte de un 32% en el 2019. ¿Por qué hoy no lo aceptan? Pues son cuestiones personales. Son issues de que no se confía uno en el otro y hay mala sangre, punto. Y las negociaciones están hechas a base de seres humanos. El tema de energía renovable. Tú no eras anti-energía renovable y no lo eres todavía, sí, no. Que yo entiendo. Pero yo creo que tú y yo compartíamos que nuestra visión era all of the above. En la medida que hay espacio para uno, hay espacio para el otro y tú lo acomodas, pero tiene que haber de todo. Correcto. ¿Qué tú crees que...? Pero ahora, ¿verdad? Si tú ves la discusión últimamente en el Nuevo Día, es como si existiera un either or. No es all of the above. No. O es uno o es el otro. Y me interesaría tu perspectiva de eso. Y para ser transparente, yo represento el Solar Energy and Storage Association. Los amo, son mi excelente cliente. Pero me interesaría tu perspectiva. No, y te la voy a decir desde el punto de vista de utility, de técnico, de ingeniero, de manager, ¿verdad? Tú vas a tener mucho éxito insertando energía renovable en la medida en que tú tengas un sistema estable, primero. O sea, tú no puedes construir un puente sobre el agua. Tú lo construyes en unas zapatas que buscas la piedra abajo. Y de ahí para arriba vas haciendo el puente. Entonces aquí están tratando de han tratado de meter números grandes de energía renovable, que el problema que tiene es que es variable. Eso varía durante el día, por la noche no lo tienes, por el día la tienes. O sea, cosas así. Entonces, el problema que hay es que tú no tienes una red que responda a eso. Plantas que se manejen en la energía renovable. Las plantas nuestras son viejas. ¿Tú te acuerdas de los aires viejos que eran on o era off? Sí. Pues hoy día hay inverter, que no se apagan. Ellos siguen ahí, van bregando poco a poco. O sea, aumentan el trabajo del compresor o lo bajan, pero no prenden y apagan. Pues las plantas que tenemos son las de prender y apagar. Entonces, cuando tú las sujetas a 1,200 megavatios, que más o menos estamos haciendo durante el día, y esas plantas de momento le bajas la presión, le subes la presión durante la noche, le bajas de nuevo, no están hechas para eso. Entonces, se están esgranando. Plantas que se supone que por el plan de recursos integrados se supone que estuvieran fuera desde 2019, muchas de ellas. Sí. Son las que dependemos hoy día. Entonces, yo te digo a ti que si nosotros podemos poner 3 o 4 plantas, 2 o 3 mil megavatios de plantas que puedan manejar la variabilidad, vas a tener mucho más éxito poniendo renovables. Yo creo que la energía renovable en los techos particularmente, eso es fantástico. Es fantástico porque le da independencia a mucha gente. Pero ¿qué pasa con los 600,000 que viven en condominio? ¿Qué hacemos con ellos? Y yo te digo a ti, la gente me dice, pero no se debe pagar por el uso de la red si yo tengo mi propia energía. Yo, señores, allá afuera tienes que tener una planta para verar cuando no la tengas
Y ahí afuera hay una red con la cual no solamente importas, sino exportas también y te la pago. O sea, esa red y esas plantas hay que tenerlas. Mientras mejores, más eficientes, que sean de fast responding, como se llama, para que esa variabilidad no las afecte y se construyen para eso, para manejar variabilidad, tú debes tener un sistema bien efectivo. Mira lo que pasó en España. Si estuve la semana pasada en España, cojo el titular de un periódico de economía y ¿qué decía? Apagones en España desde ahora hasta el 2028. ¿Por qué? Tienen que hacer plantas nuevas. En Europa. En Europa. Ah. En Europa, que todo es bello. Allá, pues tienen que hacer plantas nuevas, ciclos combinados, para manejar con la variabilidad de las renovables. Si tú no haces eso, el peor enemigo de las renovables es el sistema viejo que tenemos. Uh-huh. Porque mucho de la inestabilidad en seres que se dañan en Puerto Rico se da porque tienes variabilidad en la red creada por las renovables. Uh-huh. No digo que sea malo, es que la red no está hecha para eso. Hay que modernizarla para eso. Y si tú no haces eso, poco a poco vas a tener más problemas y más problemas hasta que tú digas no voy más. Y yo creo que ¿verdad? Me tomó un atrevimiento de decir que mi cliente, que es esa industria, ellos se sienten frustrados muchas veces que la discusión no llega a ese punto, porque lo que tú acabas de describir el problema y la reacción de ellos es, ok, pues vamos a solucionar el issue de la red. Correcto. No es limitarme a mí. No. Y esa es la frustración de ellos, sí. de que la reacción automática es, pues yo no tengo que, pues yo voy a mejorar la red, pero eso va a ser, tú sabes, para allá lejos. Así que primero te voy a clavar a ti y después. Hay que mejorar la red. Acuérdate, los transformadores que llevan energía a tu casa, o a 2 y 3 casas a la vez, estaban hechos para recibir y tirar para adelante. Ahora tú estás dando para atrás. Muchos de estos transformadores no están hechos para eso. Y hay que... Y de momento coges para atrás más de lo que se supone que era tu diseño original. En estos días, la gobernadora le preguntaron sobre el tema de New Fortress. Y ella dijo que el problema es que estamos indefensos contractualmente. Término legal nuevo. También, para cuestión de transparencia, yo no manejo nada de New Fortress ni de Genera, pero mis socios en el bufete tienen esa cuenta. Pero nunca he facturado una sola hora para poder hablar de lo que me dé la gana. Muy bien. Pero, obviamente, tú y yo participamos en esa contratación. ¿Qué tú crees de lo que has escuchado en la discusión que no se ha explicado adecuadamente del porqué de las cosas con esa relación? Yo creo que aquí no se ha sabido negociar con ellos. Okay. Aquí no saben lo que son acuerdos a largo plazo de gas. Los acuerdos de gas se hacen Explícate esa parte. Cuando en el 2012, mucho antes de New Fortress, cuando yo estaba presidente de la Junta, yo fui a donde Cheniere, una compañía enorme que estaba haciendo terminales para distribuir gas, para traer gas, ¿verdad?, a distintas partes del mundo. Y me dijeron, para yo asegurarte a ti una cantidad por 20 años, 25 años, tenemos que firmar el contrato ahora para yo empezarla a construir. O sea, ellos no construyen hasta que tienen acordado ya, y de aquí a 3 o 4 años que te lo voy a empezar a suplir. Así es el negocio del gas. No es igual que el de diésel. El de diésel tú ves pasando un camión y lo compras. Esto no es así. O sea, mientras a más largo plazo, tú aseguras mejores precios. Así fue Ecoeléctrica. Ecoeléctrica creo que hicieron un negocio excepcional en aquella época, ¿verdad?, cuando se hizo. Fue un acuerdo a 20 o 25 años, si no me equivoco. Y yo cogí... Entonces, ellos tienen un terminal en el sur, que no es donde más se consume. Pero yo hice un acuerdo con ellos y negocié 10 años de extensión, ¿verdad? Porque si no, ya estuviéramos sin gas también allí, en el área sur. Acababa en el 2022, lo negocié en el 2020 para tener poder de negociación. Y así que cuando la gente dice, pero el contrato es de 10 años. No, por favor, no saben lo que están diciendo. Mira, cuando tú negocias gas natural, tú estás haciendo unos compromisos a largo plazo de una gran inversión. Por eso... Hay que financiarla. Tú tienes que financiar esa inversión. Y si tú le dices, mira, yo quiero esto... Tú puedes comprar gas natural mañana. A lo mejor hay algún barco que no suplió, pero todo el gas en el mundo está comprometido. Todo. Todo. O sea, como te digo, no hacen nada que no esté comprometido. No se construye nada que no esté comprometido.
Entonces, tú puedes parar un barco y decir, mira, ¿sabes qué? Aquel que está por allá por Irán, yo lo quiero en Puerto Rico. Fantástico. En vez de pagar $8 por millón de BTU, que es la unidad que se usa, pues vas a pagar 70. ¿Lo quiere o lo deja? Y así es. Ese es el spot market. Esa es la gente comprando en on the spot de barcos que de momento, por alguna razón, no pudieron suplir. Acaban de anunciar que una compañía, creo que coreana, va a montar unos shipyards en Estados Unidos para hacer Jones Act compliant tankers de gas. Fantástico. ¿Sabes cuándo lo anuncian? ¿Sabes cuándo dicen que van a estar ready? Sí. 2028. Muy bien. Sí. O sea, que no es como que hay barquitos por ahí. No, eso no existe. Eso no existe. Y entonces el acuerdo con New Fortress fue uno para hacer las mejoras en el terminal. Acuérdate, estábamos hablando que Prepa no tiene dinero. Ellos hacen un acuerdo, hacen todas las mejoras del terminal y consiguen los permisos. Nosotros ayudamos también cuando fueron los seleccionados. Nosotros fuimos a FERC y le dijimos, Puerto Rico necesita esto urgentemente. Entonces hay gente que dice, pero FERC no metió la mano. Y yo le dije, igual que no metió la mano en Shell, allá en los Grandes Lagos de Chicago, y por eso yo fui y dije, me tienes que tratar como Shell, porque si vas a meter la mano, mete la mano allá también. No me puedes tratar como menos, porque sea Puerto Rico. Y el mismo acuerdo de los Grandes Lagos nos lo dieron a nosotros. No tenemos jurisdicción sobre eso. ¿Y tú crees que ahora mismo estamos manejando mal la relación? Fatal. Yo estoy totalmente de acuerdo. No. Lo que pasa es que yo obviamente pues tengo una parte fatal. Mira, yo te tengo que decir que, por ejemplo, New Fortress, Wes Edens, en aquel momento que estábamos allá en Washington, él extendió la mano con muchos de los contactos que tenía. Wes era muy amigo del secretario del Tesoro, del subsecretario del Tesoro, y créeme que nos ayudó en muchas ocasiones a darle audiencia a Puerto Rico y nos trataban súper bien. Igual, la gente de Luma, Quanta, son gente que tiene, ¿sabes? Tiene, como dicen en el campo, vara larga allá en Washington, y gente que debería estar ayudando. Lo que hacemos es peleando con ellos. Luis Fortuño me dijo algo hace unos años y cada cierto tiempo me suena en los oídos. Él me dijo una vez, Cristian, es que yo creo que hemos perdido cómo hacer relaciones. Y es en la línea de lo que tú dices. Cuando tú tienes una contraparte, tú la puedes tratar como la persona al otro lado de la mesa o como un socio. Claro. Y cuando somos socios, pues tus recursos son mis recursos. Y había muchos de los recursos que empezamos a utilizar que si los bancos, los mismos bonistas, que si el West, esta gente. Seguro. Que empezamos a agregar para la solución. Pero y creo que por donde va Luis, cuando me dijo eso, es que a nivel local no apreciamos esa capacidad. Y entonces, pues traemos a alguien y pensamos que es para poder sentarle en una silla y gritarle a toda boca. E insultarlo, decirle que le van a arruinar las cosas. You don't make friends. No. Y como si, ¿sabes? Como si Puerto Rico fuera una vaca de oro. Nosotros recientemente saliendo de quiebra en muchas de las instituciones, en quiebra todavía en la Autoridad de Energía Eléctrica, y queremos que nos rindan pleitesía. Compadre, estas relaciones nos pueden ayudar mucho. Y déjame decirte, y te tengo que... llegó un punto con New Fortress, cuando estábamos negociando lo de San Juan, donde yo le dije, o son estos números o me voy con el segundo. Y empezamos a negociar con el segundo. La semana que viene ya tengo cita con el segundo, porque, oye, una cosa es ser duro en la negociación y otra cosa es ser irrespetuoso. Son dos cosas muy diferentes. Sí. No, lo cortés no quita lo valiente. No, y te digo que llegamos a los números que eran buenos para Puerto Rico y nada, eso no quita. Y yo veo a Wes y lo puedo saludar fantásticamente bien. Pero como todo, eres un negociante, pero, oye, a la vez también ayudó a Puerto Rico en su momento. Y te puedo decir que gente de Quanta, gente de Luma, de la headquarters de ellos, han ayudado a Puerto Rico y podrían ayudarlo más si los estuviéramos usando de la manera correcta. No hemos quizá identificado los enemigos de verdad, que son más locales. Sí, es posible. Es posible. Sí, yo estoy convencido de eso. Para poder dormir esta noche, tengo que decirte que estoy convencido de eso. Ok, hablamos un poquito de cómo iban mal las cosas, ¿verdad? Obviamente
nos pusimos a ti y a mí acá arriba y ahora está acá. Pero tú ya tienes esperanza de que ese gran proyecto que para ser justo no comenzó solamente con nosotros. La realidad es que también bajo Alejandro se había comenzado una reforma energética. ¿Tú crees que ese gran proyecto vaya a terminar, vaya a culminarse y que no estemos hablando de todos estos asuntos, qué sé yo, en 10 años? Hay que hacer algo diferente. O sea, porque ¿desde cuándo tenemos el dinero? ¿Desde cuándo? O sea, y te tengo que decir, capacidad técnica en Puerto Rico la hay. No es como que esto es tan complejo. No es tan complejo nada. Mira, yo te puedo decir que con empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica nada más, ahí había un talento tan brutal que yo no tengo duda que la gente, o sea, si tú dejabas la empleomanía, los ingenieros que tú conocías allí de planning, los de transmisión y distribución, los de generación, esa gente podía determinar cuál hubiese sido el paso correcto para reformar a Puerto Rico. Tan pronto lo acotas con decisiones políticas, lo acotas con decisiones de estabilidad, como se toma una decisión con este gobernante, el próximo la cambia y el otro viene con otra idea diferente. Y si no solamente el gobernante, si cambiabas 3 directores ejecutivos en un cuatrenio, eran 3 grupos diferentes con 3 diferentes ideas. O sea, tú no puedes hablar de energía, de agua, de carreteras a plazos de 2 y 3 años. O sea, tú tienes que desarrollar un país a plazos de 20 años y ser consistente en tu ejecución. Y yo creo que la parte de infraestructura básica de un país no puede estar supeditado a campañas políticas. ¿Sabes quién me comprobó, ¿verdad? Mi ejemplo personal que tú dices, Daniel Hernández. Ajá. Yo me acuerdo de Daniel Hernández cuando él estaba en prepa. Sí. Y yo estaba en la junta. Yo creo que si yo lo escuché hablar 3 veces, 3 oraciones es mucho. Y de momento se va de prepa, empezó en Luma, creo que después fue en General, tal. Y de momento yo veo a esta persona que yo no puedo no leer lo que él escriba. O sea, yo tengo que leer lo que él escriba. No. Daniel es para mí referencia. Y lo veo en los programas hablando y yo, ¿quién era esta persona? ¿Dónde estaba escondida? Y yo creo que es lo que tú dices. O sea, ese sistema que teníamos, cogía a la gente, lo iba comprimiendo. Y eran simplemente un pedacito así de persona. Y de momento... Sí. Para mí Daniel era el ejemplo clásico de eso. Yo creo que tú has dado en el clavo. Y Daniel representa a mucho talento que había allí en prepa que simplemente estaba guardado dentro de un colchón. ¿Sabes? Daniel, tú hablas con él y él te habla con autoridad y te digo, con muchos datos. Correctamente. O sea, yo no tengo problema en decirte que yo hoy a Daniel, igual que quizás a otros dentro de prepa, yo diría, toma, este es el presupuesto, arréglame esto. Y me voy y doy la espalda y me siento tranquilo. Y así había mucho talento allí, pero lamentablemente había que romper eso y... Sí, porque la institución era tóxica. Era tóxica. La institución era tóxica, no así sus empleados. La inmensa mayoría era gente dedicada y bien preparada. Yo creo, y ¿verdad? Con esto yo creo que también hay algo diferente que sería mi sugerencia a cualquier líder, sea la gobernadora ahora, quien sea. La dinámica donde el negociado acá, el SAR acá, prepa acá, la junta acá, y ellos se están hablando a través de mensajes, pero no están en la misma mesa, eso no va a funcionar. O sea, cuando tú y yo trabajamos, Edison estaba allí con nosotros. Sí. Fermín estaba con nosotros. Sí. Eli Díaz, en la misma mesa. No y de acuerdo o no, estábamos en la misma mesa. No es en jugando pelota dura. No. No. Es aquí. Porque era para ejecutar. No era ver de quién yo tengo más likes, ni quién me aplaude más y quién me pone en primera plana. Esto era cuestión de ejecutar. La de Puerto Rico se la estaba jugando. Y se la está jugando todavía. Lo que pasa es que en el pasado tú tenías... La gente se quejaba que iba solamente a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos decidían todo, eran los omnipotentes, omnipresentes. Fantástico. Hoy día no saben dónde ir. Hoy día se encomienda, yo creo que se arrodillan y empiezan a rezar al Espíritu Santo. Le dicen, no, esto es con Luma. Ah, no, eso es con Genera. No, perdona, eso es con el negociado. Ah, me equivoqué, eso es con las P3. Y ahora es con SAR. Perdóname, sí. Con el SAR de energía. O si no, pero eso lo trabaja la energía de Fortaleza. No, pero es que una oficina en desarrollo económico también brega con energía. Dice, pero ¿qué diablo es esto? O
Entonces, ¿cómo yo salgo con una decisión de aquí? Pero prepa todavía existe. Claro, seguro. Y estás ready para volver. ¿Tú crees que ellos podrían volver? No. Porque la gobernadora ha sido bien clara de que ella ha hablado, ella quiere, ¿verdad? Ella lo dice, Luma se va, lo voy a sustituir con otra gente. Pero tú y yo sabemos que hay gente que dice, sí, otra, prepa. Sí. ¿Tú crees que prepa puede volver? No. Porque te hablan de ondeo. No. Ondeo lo que hizo fue reemplazar a algunos gerenciales, algunos supervisores y ya. Contaba con toda su plantilla. Y acuérdate que cuando vino Luma, los empleados eran todos de gobierno y el gobierno como que en cierta manera pudo decidir, vamos a pasarlos todos para aquí o para allá. Uh-huh. Pero ahora los empleados son privados. Uh-huh. ¿Sabes? Un Luma puede decir, ok, pues me voy de aquí, vamos a pasarle 70, 80, 90 de estos celadores bien pagos y mandarlos a Texas, a Florida, donde muchos de ellos tienen familia. Y tú no puedes estar diciendo qué vas a hacer con mis empleados. O sea, son empleados privados hoy día. Y muchos de los ingenieros muy capaces, como te acabo de decir, como casos como el de Daniel, muchos están ya en la empresa privada, ganando mucho más que lo que ganaban en prepa. De hecho, ganando más y teniendo hasta retiro. Así que, ¿cómo tú Yo no había pensado en eso. ¿Cómo tú reformulas eso? O sea, la gente que habla todavía de que si los mejores celadores todavía están afuera y están ready para volver, no tienen idea. Iba a intercalar una palabra, pero no. Pero ha sido muy elegante. El tiempo que he vivido en San Juan me ayudó a aguantarme, pero el tiempo que viví en Puyallup me impulsaba a decirla. Pero no tienen idea de lo que están diciendo. O sea, muchos de ellos, buenísimos empleados, pero muchos de ellos ya están hasta jubilados y llevan años fuera de esto. O sea, yo creo que es importante que la gente que quiera ver cómo se está desarrollando la gente de Luma, no estoy vouching for them. O sea, yo te puedo decir cosas que yo cambiaría que están haciendo incorrectas. Pero las cosas buenas también, mira, vayan al colegio este de Luma, el Luma College, para que veas cuántos puertorriqueños están saliendo de allí, jóvenes, educados para entrar al sistema, a trabajar el sistema eléctrico. ¿Sabes? Pero eso no se cubre. Y de momento lo saca y ellos le dicen, bueno, pues nos vamos a ir. Si quieres un trabajo, te vamos a estar pagando, qué sé yo, 300 pesos la hora. Sí. O puedes volver a prepa. No, eso no va a ocurrir. Aparte, yo creo que en el Congreso, Senado, en Casa Blanca, no quieren saber de un utility administrado por el Estado aquí. Yo te tengo que decir, Cristian, que más o menos los números cuando yo estaba en prepa y en acueducto eran bien interesantes de qué por ciento son administrados públicamente y qué por ciento privadamente. En la parte privada, los utilities de energía estaban alrededor de un 84% administrados privadamente. El número es totalmente al revés en acueducto. Era 80 y tanto por ciento, 82% o algo así, administrados públicamente. Fíjate que hay una cuestión del agua. Es una cuestión bien diferente y quizás es porque las inversiones en el nivel en el sistema de energía son tan grandes que se hace más sencillo a un privado conseguirla, gestionarla, que a un público. Y quizás también tiene que ver con el historial del desarrollo, ¿verdad? Porque mucho del trabajo de los acueductos también estaba atado a irrigación. Llevar también. Hay unos asuntos de escala que quizás los investor-owned utilities a nivel de la energía eléctrica pues tenía más viabilidad para los inversionistas. José, gracias mil por venir. Me siento muy honrado y obviamente te incluyo a ti en una lista selecta de personas que han sido mis mentores y que han aprendido muchísimo y con quien comparto cuentos, risa y cicatrices. Así que gracias por venir para acá y por darme esta horita. No, oye, para mí es un placer. Yo te admiro mucho a ti también, Cristian. Creo que desde que te conocí aquella vez en ese café, yo dije, este es una persona con mucho talento. Y pues, a los que le pisé algún callo con esta conversación, lo siento, no debieron haber tenido el pie ahí puesto. Cuídense mucho. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas
en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.